Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos al podcast número 11 de las jornadas de verano de eSports Professional y hoy os vamos a hablar de algo que creo que os interesa a todos. Este, sin lugar a dudas, es uno de los podcasts más importantes y os tenéis que quedar hasta el final porque vamos a hablar literalmente de cómo funcionan las oportunidades laborales realmente, sin tapujos, en los eSports. Así que si estás buscando trabajo o tienes pensado pues, meterte en esta industria tan interesante y quieres saber realmente qué posibilidades tienes de poder entrar y de poder tener un trabajo y en qué condiciones, sobre todo, pues creo que este es tu programa y tu podcast, ¿de acuerdo? Como siempre, recordaros que estamos haciendo todos estos podcasts durante el mes de verano, durante los meses de verano, como parte de las jornadas de verano de eSports Professional. Daros las gracias porque una vez más la acogida está siendo muy interesante. Y vamos ya, sin más dilación, a hablar de esas oportunidades laborales que hemos comentado anteriormente. Si os dais cuenta, hemos hablado primero de cómo tener un currículum que sea apropiado para este sector, ¿de acuerdo? Luego os hemos comentado en otro de los podcasts cómo nosotros trabajamos de forma conjunta con vosotros para poder maximizar estas opciones laborales dentro del sector de los eSports, cómo utilizamos nuestra parte de networking, etcétera, etcétera. Pero hoy de lo que vamos a hablar literalmente es de cómo están las oportunidades laborales dentro del sector. Y aquí, si me lo permitís, ya que estamos hablando de eSports, gaming, etcétera, pues a mí me gusta siempre reflejarlo como si fuese un videojuego, ¿no? Como con tres niveles de dificultad. Vamos a hablar de lo que es el nivel, digamos, por decirlo de alguna manera, fácil, de lo que es el nivel intermedio y de lo que ya sería un nivel hardcore o difícil, bastante difícil, ¿vale? ¿Cuál es el nivel fácil? ¿De acuerdo? Yo lo que denomino al nivel fácil es a esta situación en la que vosotros tenéis un trabajo, ya estáis en un trabajo, que no tiene nada que ver con los eSports, queréis entrar en la industria de los eSports, pero literalmente no sabéis todavía cómo queréis entrar, no sabéis todavía si estáis realmente preparados, no sabéis todavía si va a ser algo que va a durar durante mucho tiempo, por lo tanto queréis ir con un colchón de seguridad y se entiende perfectamente y por lo tanto no queréis dejar, digamos, una liana hasta no haber cogido la otra. Entonces, este es el que yo denomino nivel fácil, que básicamente sería oportunidades laborales que os permiten entrar en los eSports, recibir una pequeña o una cantidad de dinero, una compensación económica decente, no como primera fuente de ingresos, ¿de acuerdo? Y que por lo tanto podéis compaginar, como digo, con vuestro trabajo normal y corriente. Esto, evidentemente, pues supone un esfuerzo, porque al final es como tener dos trabajos, uno principal y otro un poco más secundario, pero realmente es posible, ¿de acuerdo? Es posible bueno, pues en diferentes facetas, trabajando con algún club de forma, bueno, de forma temporal, trabajando con alguna competición. A veces puede ser que tiene muchos picos de trabajo, ¿no? Pues ahora yo participo de forma voluntaria o remunerada con esta competición, con lo cual ahora tengo un pico de trabajo, luego vuelvo a mi trabajo normal y corriente, tengo mis tardes libres y demás, y luego otra vez otro pico o de forma más continuada. Pero en cualquier caso, como digo, supone un esfuerzo, pero es un esfuerzo gratificante porque, como os comentaba, pues al final tenéis la posibilidad, ¿no? De, sin ese miedo de perder vuestro trabajo normal y corriente, que es lo que os permite pagar facturas, casa, hipoteca, etcétera, etcétera, pues realmente empezar a probar un poquito cómo funciona esto de los eSports, ¿de acuerdo? Como nivel fácil que es, y aquí, por ejemplo, nosotros hemos ayudado a muchos de nuestros alumnos, pues como digo, a trabajar en diferentes tipologías de empresa, clubs, tournament operators, sobre todo quizás a lo mejor estas dos tipologías de empresas son las que más se prestan a este tipo de ofertas laborales, ¿de acuerdo? Pero también hay otras muchas que puedes trabajar de forma temporal, análisis de datos, empresas de software que hacen software para eSports, etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? Como nivel fácil, como decía, yo creo que aproximadamente podríamos estar hablando de que este objetivo se puede cumplir en un 70-80% de las ocasiones, ¿vale? Nosotros cuando trabajamos con alumnos, en el 70-80% de las ocasiones, si lo que van buscando es esta categoría, por decirlo de alguna manera, se puede conseguir, ¿vale? Segunda fase, entramos ya en un nivel medio. ¿Cuál es el nivel medio? Bueno, pues el nivel medio es aquel en el que ya no estoy buscando unos ingresos extra, ya estoy buscando que los eSports sean mi fuente principal de ingresos. Es decir, yo quiero un trabajo que a lo mejor no me hace millonario, pero que me permite, como digo, como fuente principal de ingresos, pues pagar lo que necesite pagar. Casa, coche, colegios de los niños, etcétera, etcétera, ¿vale? Como nivel medio, como digo, pues las posibilidades no son tan amplias como a lo mejor eran en el nivel fácil, pero tranquilamente podríamos estar hablando de alrededor de un 40-50%. Me diréis, oye, pues a lo mejor no es mucho, ¿no?
Bueno, esperaos hasta el final porque luego vamos a ver cómo diferentes situaciones y cómo va a ir el progreso en los próximos 4 o 5 años y os explico cómo van a incrementar los porcentajes de éxito de estos diferentes niveles. Aquí hay mucha tipología de empresas y aquí sí que creo que al final os comento un poco también los perfiles más interesantes, ¿no? Pero literalmente aquí hay todo tipo de empresas. No solamente estamos hablando de empresas de clubs, de tournament operators, etcétera, podemos estar hablando de mucha más tipología de empresas, datos, incluso publishers, muy probablemente, a lo mejor publishers, otro tipo de operadores, etcétera, etcétera, ¿vale? Como digo, estamos hablando de un nivel medio, 40-50% de probabilidades a día de hoy, luego vemos cómo evolucionará esto, y hay que tener en cuenta que es que, bueno, no es sencillo, sobre todo también no ya solamente por la oferta que pueda haber, sino por la demanda. Es decir, al final hay mucha gente que quiere participar y estamos en un contexto de crisis, pero bueno, esto va a ir evolucionando, ¿vale? Y luego llegaríamos por último al nivel hardcore o nivel difícil, ¿de acuerdo? Que como supondréis, pues es mucho más complicado, para eso está. No voy a decir que sea un nivel Dark Souls, de que solamente unos pocos privilegiados se puedan hacer una no-hit, ¿vale? Pero es verdad que es complicado. ¿A qué me refiero sobre todo con esto? Bueno, sobre todo me refiero a puestos o cuando tú ya tienes un puesto en otra industria bastante bien remunerado, digamos un puesto a lo mejor de dirección o mando intermedio, que estás ganando tu buen dinerito, y dices, bueno, pero estoy un poco harto y me quiero cambiar de sector. Probablemente lo puedas conseguir, pero una de las cosas que tiene el sector de los eSports es que a lo mejor a día de hoy no eres capaz de mantener ese estatus económico, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Bueno, pues porque básicamente la industria de los eSports todavía es muy joven y en comparación con otras industrias más desarrolladas, los niveles salariales todavía, repito, todavía, ahora vamos a lo siguiente, todavía no son los mismos, ¿de acuerdo? Pero posibilidades hay. Estamos hablando de a lo mejor entre un 10-20%. De hecho, esta semana pasada, según estamos grabando este podcast, ha habido un ejemplo de un directivo de Amazon que ha fichado por Digitech. Pues evidentemente, como comprenderéis, un directivo de Amazon no se va a ir al sector de los eSports por menos dinero. Quiere mantener su poder adquisitivo, ¿de acuerdo? Pero, bueno, como digo, no es lo frecuente. Por eso estamos hablando de un nivel hardcore, ¿vale? Y como digo, las posibilidades aquí rondan en torno al 10-20%. Dicho esto, ahora, ¿cómo va a evolucionar esto en los próximos 5 años? Porque ahora mismo se nos viene todo el tema de inteligencia artificial, se nos viene todo el tema de blockchain, se nos vienen muchas cosas, el sector sigue creciendo y entonces estos porcentajes de probabilidad que yo os he dado van a ir aumentando, ¿de acuerdo? ¿Cómo? Bueno, pues si nos vamos al nivel fácil, yo creo que ahí es donde más se va a mantener, porque al final eso va a seguir habiendo oportunidades, ahí no creo que vaya a haber demasiados cambios, seguiríamos hablando de ese 70-80% porque, como digo, es una parte relativamente sencilla de poder conseguir y ahí no creo que haya mucha variación. Donde sí que creo que va a haber variación va a ser en los otros dos niveles. En el nivel medio, que estábamos hablando de un 40-50%, yo creo que en los próximos 5 años, con la llegada del blockchain, con la llegada de la inteligencia artificial, cuando se supere todo el tema de crisis económica global y demás, tranquilamente podríamos llegar al 60-70% de posibilidades de conseguir un trabajo que sea, digamos, tu primera fuente de ingresos, ¿vale? Con lo cual aquí ya esto empieza a ser bastante interesante. Y en el último nivel, en el nivel hardcore, creo que también va a ir evolucionando. De hecho, cada vez se ve más que hay directivos que entran al sector de los eSports. Esto ya lo hemos estado viendo durante muchos años, es decir, que hay un trasvase de talento de otros sectores a los eSports, ¿de acuerdo? Y aquí yo creo que las posibilidades podrían llegar a aumentar a un 30-40%, ¿vale? Con lo cual, si eres directivo o si eres un mando intermedio, pues en estos próximos 3, 4, 5 años estate atento porque las posibilidades de poder mantener tu poder adquisitivo dentro de los eSports van a aumentar, ¿vale? Y antes de terminar este podcast, os comentaba que os iba a contar también algo que es importante. No solamente estos tres niveles con las posibilidades de éxito reales que tenemos dentro de cada uno de ellos, sino vamos a hablar también un poquito de qué perfiles son los más demandados dentro de la industria de los eSports, ¿vale? Para que os hagáis también una idea de no solamente de qué posibilidades hay, sino en qué perfiles dentro del sector. Hace ya tiempo que, por ejemplo, que Hitmarker Jobs no publica, desde 2019-2021, no publica o no actualiza, digamos, los perfiles más demandados dentro del sector de los eSports, pero bueno, no hay ningún problema porque tomando esa base y viendo cómo está evolucionando el sector, es relativamente sencillo contaros un poquito por dónde van los tiros. Fundamentalmente, perfiles técnicos van a ser mucho más demandados, ¿vale? Gente que sepa inteligencia artificial, gente que sepa blockchain,
Ojo, no solamente por la parte técnica como tal, sino por la parte de modelo de negocio. Evidentemente tienes que conocer un poco técnicamente cómo funciona todo para saber qué posibilidades de modelo de negocio te ofrece la industria, pero más o menos por la parte de negocio, eso va a ser absolutamente fundamental. Es decir, gente, perfiles que sepan definir líneas de negocio dentro de los eSports va a ser de lo más demandado, ¿de acuerdo? Segundo punto, no nos vamos a engañar, ventas, que dicho así muchas veces queda como ventas, qué feo. Llámalo ventas, llámalo desarrollo de negocio, pero al final, entre comillas, lo que se va buscando es vender. ¿Por qué? Pues porque al final tenemos que vender patrocinios, eso no va a cambiar, va a evolucionar con estas nuevas tecnologías, pero no vamos a dejar de tener patrocinios, con lo cual hay que vender patrocinios, hay que vender empresas, modelos de negocio, como digo, para que te entre inversión, con lo cual toda esa parte, digamos, de ventas de cara al público, muchas veces hay ventas que no son solamente a puerta fría de llamar, alguna parte es la parte de ventas, pero luego está los gestores de esas cuentas, que una vez que ya está, digamos, adquirida, tienes que hacerle un montón de propuestas, cómo vas a hacer esto, qué tipo de activaciones vamos a hacer, etcétera, etcétera. Entonces, todo lo que tenga que ver con trato con terceros, tanto lo que es la venta como lo que es la gestión, es absolutamente fundamental. Y eso, como veis, es transversal. Te puede pasar en un club de eSports, te puede pasar en un tournament operator, en un publisher, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, y luego, lo último, la parte de marketing, yo creo que también esa pues va a evolucionar muchísimo, ¿no? Eh, todo el tema de audiencias, eh, cómo hacer las proposiciones a las empresas, cómo medir los KPIs de las activaciones, qué activaciones se van a realizar, etcétera, etcétera, ¿vale? Con lo cual, si os tuviese que hacer una definición rápida de los tres bloques más grandes, que no significa esto que no haya otro tipo de perfiles, ¿de acuerdo? Yo hablo de los que yo creo que van a tener más posibilidades de poder tener empleo dentro de los eSports. Pues sin lugar a dudas, os estaría hablando, como digo, de perfiles técnicos y en este caso, como digo, inteligencia artificial y blockchain a tope, ¿vale? Segundo, gestores de cuentas o ventas, todo lo que sea poder vender producto, sea una competición, sea un club, sea un producto, software, lo que sea dentro de los eSports, es importantísimo, con lo cual ventas barra desarrollo de negocio barra gestión de cuentas fundamental. Y por último, tercer punto, marketing tremendamente importante, ¿de acuerdo? Fundamental. Y sobre todo, otro punto extremadamente importante, y con esto ya despido el podcast. Pensad que son perfiles, que la ventaja que vais a tener es que son perfiles muy transversales. Es decir, que si adquirís esas habilidades y las utilizáis en los eSports, las ventas, desarrollo de negocio, gestión de una cuenta con un cliente, saber algo de modelos de negocio de blockchain, de inteligencia artificial, etcétera, etcétera, no solamente os van a valer para el sector de los eSports, sino que si a futuro queréis cambiar a otro sector, os van a valer perfectamente. Son habilidades que os podéis llevar a otro sitio. Digamos que todo lo que hagáis en el sector de los eSports os va a valer como experiencia muy importante para otro tipo de empleos en otro tipo de industrias completamente diferentes. Por mi parte, nada más. ¿Qué os voy a decir? Pues que si queréis más información, si queréis saber hablar de tú a tú sobre estas posibilidades laborales, si queréis ver cómo formaros en esa parte de inteligencia artificial, de blockchain, de eSports, porque ojo, esto, como veis, las posibilidades, va a haber pelea y al final uno tiene que estar extremadamente bien preparado para poder acceder al sector. Esto no va de me veo 4 vídeos y ya está, ¿de acuerdo? Entonces, todo lo que necesitéis por parte de eSports Professional, estamos a vuestra disposición. Sabéis, os recordamos que tenemos ese máster, esa 12ª edición del máster que empieza el 16 de octubre, en unos poquitos meses, ¿vale? Todavía hay plazas que están abiertas, podéis llamarnos, hablar con nosotros, preguntad por las becas, por la forma de financiación, etcétera, etcétera, que vamos a hacer todo lo posible para que estéis en esa nueva edición. Nada más, nos vemos el jueves, venimos con un nuevo podcast, espero que os haya resultado útil e interesante y nos vemos en nada, en 48 horas. Un abrazo, chao.